Como todos los lunes hacemos un espacio para el pensamiento editorial. ¿Cuáles son los sentidos que buscan constituirse desde los diarios principales en el sentido de mayor circulación? El día principal, que es el diario Domingo, porque pretenden entonces que continúe adelante esa sedimentación que van haciendo de sus perspectivas, que las pretenden unívocas. Sigan cavando la grieta, podría titularse la reflexión sobre lo que han intentado construir no solo este fin de semana. El fin de semana podemos decir que intentaron reforzarlo, porque desde hace días, desde la comunicación hegemónica, se busca amplificar la polarización, es decir, se busca seguir cavando la grieta que construyeron, con dos temas que son centrales. Por un lado, los presos políticos y por otro, Nisman. El primero se basa en las diferencias que surgen entre quienes sostienen que hay presos políticos todavía en la Argentina, el reclamo por la libertad a los presos políticos, y quienes acompañan la mirada del presidente de la Nación Argentina, que señala que hay detenciones arbitrarias, pero agrega que son por razones políticas también. Entonces, esta omisión que se hace de lo que dijo el presidente de que hay razones políticas que llevaron a esas detenciones arbitrarias, es la excusa que toman para mostrar entonces un gobierno dividido. En los dos casos, en realidad, entre quienes sostienen que hay presos políticos y quienes que hay detenciones arbitrarias por razones políticas, está clara la existencia de esa persecución política. ¿Para qué? Para encarcelar a opositores. ¿Y cuándo ocurrió? Durante el gobierno anterior. Sin embargo, esta mirada coincidente en que en la Argentina hubo persecución política, que es lo grave, para encarcelar opositores durante el gobierno del macrismo, es lo que se busca anular cuando se sintetiza que Alberto Fernández ya tiene fuego interno por la diferencia de criterios con los presos políticos. Ahora recordarán que lo que le criticaban al kirchnerismo era justamente que no había diferencia de criterios. Lo que se le criticó históricamente al kirchnerismo es la falta de diferencias. Decían que Cristina Fernández de Kirchner era una déspota. Era una autoritaria que obligaba a todo el mundo a pensar como ella. Bueno, ahora les incomoda lo contrario. Les incomoda que haya diferencias de mirada. De hecho, han exigido el fin de semana saber de qué lado está Alberto Fernández. La construcción que hacen es bastante simple, ¿no? Porque construyen, como ocurre en toda grieta, que hay solo dos lados. Y lo que quieren, textualmente, es saber de qué lado está Alberto Fernández, si de este o del otro. Incluso lo llegan a acusar de dualidad ideológica y sostienen que esa dualidad ideológica puede empeorarlo absolutamente todo. La crítica antes era el pensamiento único. Ahora es que hay una dualidad. Y por eso le preguntan, textual del diario La Nación del Domingo, en cuál de las dos veredas se ubica el presidente. Ahora, ¿por qué tienen que ser dos esas veredas? ¿Por qué no pueden ser múltiples los lados? Porque definitivamente se les dificulta entonces encasillar, etiquetar, atacar o defender. Y por eso les molesta que no haya definiciones taxativas. Por eso les molesta, como dicen, que en una alianza tan políticamente heterodoxa haya diversas miradas. Palos porque bogas, palos porque no. Alberto Fernández, dice el diario La Nación, que lo peor que podría hacer es fluctuar entre una y otra posición. Es decir, le están exigiendo saber de qué lado está, de qué lado se va a parar. No solo con el caso de los presos políticos, sino también
con la situación de la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Dicen, en el tema de la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman parece hacer eso. Antes pensaba una cosa y ahora piensa otra distinta. Y parece que no está admitido, ¿no?, cambiar de pensamiento. Y si bien no lo dicen, lo que les molesta, lo que los incomoda, no lo dicen directamente, pero al leer el diario entero podés ver que no es solo que están pidiendo que Alberto Fernández tome posición en el caso Nisman para saber si fue un suicidio o un asesinato, sino porque la asociación que hacen en el caso de que Alberto Fernández diga que es un asesinato es quién fue o es el asesino o la asesina. Si no, fíjate qué cobertura le dieron a la movilización. A la movilización, al encuentro y al reclamo que tuvieron allí al lado del Teatro Colón. La cobertura que le dieron es amplificar la frase que más se gritó por quienes sostienen que Nisman fue asesinado. Y la frase que más se gritó es que Cristina Fernández de Kirchner es la asesina. Dicen que fue ella. Y entonces ese es el objetivo final de la intención del divorcio que ya venían buscando desde el comienzo entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Lo que buscan ahora es que Alberto Fernández diga de qué lado está, no solo en la situación de los presos políticos, que diga si está del lado de Parrilli, que diga si está del lado de Cristina o si está en la vereda de enfrente, sino que diga también de qué lado está, si de los que dicen que a Nisman lo asesinaron y lo que sobreviene es que la asesina es Cristina Fernández de Kirchner, o los que no. Por eso, la exigencia de este fin de semana de que aclare y que lo peor que podría hacer es fluctuar entre una posición y otra. No quieren que eso ocurra, porque lo que quieren entonces es que se defina hacia el lugar que construyeron en el mismo diario, un par de páginas más adelante. El problema no es Alberto, por lo menos no es del todo el problema, sigue siendo Cristina. Porque esta semana Cristina Fernández de Kirchner volverá a ser presidenta. Entonces, la amplificación que se le dio a la marcha de Nisman tiene que ver con volver a asociar a Cristina Kirchner con un asesinato. Fue lo que hicieron en el 2015. Sobre esa construcción se posicionaron para impedir que continuara un gobierno nacional y popular. Ahora, fíjate que tanto Clarín como La Nación llevan este tema a la tapa. No se dice ni cuántas personas fueron. No se dice ni quiénes son las personas organizadoras. Pero se amplifica, se magnifica y no necesariamente la intención de quienes fueron por saber lo que pasó, sino la condena que ya tienen escrita quienes fueron allí. La condena sobre el asesinato, porque fíjate que lo que amplifican es que, textual, se apuntó fuerte contra Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Cristina fue el eje central del repudio en la marcha, silbidos y cánticos en su contra se multiplicaron cada vez que en el documento final que se leyó se hizo referencia a ella. Argentina, Argentina, dice el diario La Nación, se mezcló incesantemente con el asesina, asesina. Aunque la segunda consigna, reconocen, fue la que terminó imponiéndose. Esta es la crónica del diario La Nación, que pondera el asesina, asesina dicho a Cristina Fernández de Kirchner, que dicen que fue un acto espontáneo, no político, no partidario, cuando en realidad en primera fila estaban los mayores referentes de Cambiemos, del PRO. Patricia Bullrich, que ojo porque tiene que ver y mucho con el vínculo con el fiscal Nisman. Porque efectivamente,
Quien tenga posibilidad de leer el expediente como he tenido posibilidad de hacer en persona, verá que entre las miles y miles de fojas no hay una sola prueba que vincule a Cristina Fernández de Kirchner con el asesinato. No hay una sola prueba. Sin embargo, sí, hay muchos WhatsApps y queda clara la presión que recibió el fiscal Nisman por parte de Patricia Bullrich, que estuvo en esta marcha donde se gritó asesina, asesina a Cristina Fernández de Kirchner. Fíjate que también estuvo el que fue secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, y estuvo en una marcha donde se gritó asesina, asesina y no se fue. Al contrario, se quedó junto con Elisa Carrió, con Toti Flores, con María del Luján Rey, con Maximiliano Ferrero, con Hernán Lombardi, que estuvieron allí gritando y no repudiando que no hubiera una sola prueba, que hubiera una condena muy grave a quien no solo fue presidenta de la Nación Argentina, sino que lo va a hacer desde mañana y durante toda la semana por el viaje que realice Alberto Fernández. Se completa la crónica del diario La Nación agregando una foto de las fuentes de la Plaza de Mayo ensangrentadas. Dice, quienes convocaron a la marcha calificaron de un poco macabra el haber teñido las fuentes de Plaza de Mayo de rojo. Apenas un poco. La misma plaza, como vos sabés, y las mismas fuentes, que se bañaron de sangre, pero sangre real, cuando se bombardeó a compatriotas, cuando se asesinó a cientos de personas por lo que pensaban, porque buscaban asesinar a Juan Domingo Perón, un comprobado magnicidio de la historia de la Argentina, un comprobado magnicidio de lo que ocurrió en 1955, que este mismo diario califica de revolución libertadora, que no fue ni revolución ni libertadora, salvo que se piense que se los liberó del tirano opresor. Apenas un poco macabro, dicen, fue simular sangre, cuando ni ayer ni hoy se derramó sangre en esa plaza, pero que cuando sí se derramó sangre verdadera, de centenas de personas, este diario no solo lo silenció, sino que lo termina celebrando. Y no es a las únicas personas que le pasa. Por eso muchos poderosos pensaron así, y otros no tan poderosos también. El conocidísimo y el respetado Rodolfo Walsh, sabés, periodista, jefe de inteligencia de Montoneros, en su momento avaló y hasta celebró los bombardeos a Plaza de Mayo. Y lo celebró porque buscaban matar al tirano dictador. Pero ¿sabés qué le pasó a Rodolfo Walsh con los años? ¿Sabés qué le pasó a Rodolfo Walsh cuando empezó a hacer la investigación para su libro memorable, Operación Masacre, cuando empezó a investigar que había fusilados que vivían? Sintió vergüenza por haber apoyado la Revolución Libertadora. Hay un libro que quiero compartir que se llama Historia de una investigación, de Enriqueta Muñiz, la mujer y periodista que hizo la investigación de Operación Masacre con Rodolfo Walsh, que cuenta todos los detalles, ella también antiperonista, como Rodolfo Walsh en esa época. Estamos hablando del año 56. Investigaban los fusilamientos del 9 de julio en los basorales de José León Suárez, y cuando fueron a ver a los familiares, cuando les pudieron contar que eran personas que amaban una causa, que amaban la vida, que algunas eran militantes y otras no, ¿sabés qué les pasó? Terminaron reconociendo que se los mató sin ton ni son a todos cuantos tenían antecedentes peronistas para hacer un escarmiento. Y dice Enriqueta Muñiz, a pesar de que tanto mi amigo como yo apoyamos a la revolución, nos callamos avergonzados
cuando escuchamos el testimonio de una señora, la señora de Rojas, que nos dijo: los rebeldes son ellos, llevan la rebeldía en la sangre, como rebeldes entraron y como rebeldes actúan. Y luego, con acento sincero agregó: yo solo pido a Dios que los ilumine, que haga un poco de luz en sus almas para que cesen estas cosas, porque tengo hijos y hermanos y primos y deseo para ellos una patria en paz. Cuenta Enriqueta Muñiz: Walsh y yo nos retiramos acongojados. Se retiraron avergonzados por haber avalado la Revolución Libertadora, la que ellos llamaban como Revolución Libertadora, y la que verdaderamente tiñó de sangre las fuentes de la Plaza de Mayo. Y en ese proceso de investigación, Rodolfo Walsh entendió también el porqué del peronismo y llegó a decir: y luego quieren que dejen de ser peronistas. Si Perón les dio una casita con flores y estos vienen a sacarlos de ella para llevarlos a un baldío y matarlos como a perros por la espalda. Y dice Enriqueta Muñiz: y Walsh es antiperonista, pero la evidencia es tan triste y abrumadora. ¿Qué saben los pobres en este caso? La evidencia es tan triste y abrumadora, y la evidencia sigue siendo triste y abrumadora. Qué interesante sería, ¿no?, que quienes fueron a gritar asesina, asesina, que quienes avalan en servicios de comunicación audiovisual, hay responsabilidad en la construcción de la democracia en el marco de los medios de comunicación. Qué importante sería que se tomaran un tiempito apenas, ¿no? Un tiempito de reflexión para comprender cuanto menos el daño que se le causa a la democracia cuando se amplifican gritos de asesina a una presidenta, doble mandato cumplido, actual vicepresidenta y en mando de la presidencia de la Nación por estos días. Porque en todo el expediente judicial que conozco, como te decía, no hay una sola prueba de homicidio que vincule a Cristina Fernández de Kirchner. No hay absolutamente ningún elemento probatorio contra la expresidenta. Entonces, dejamos que cuando no haya pruebas se amplifique una condena social que es hueca en cuanto a la valoración real, judicial. Asesina, replica el diario sin aclarar que no hay un elemento, ni uno, en sede judicial, ni en sede no judicial, que sostenga esa acusación. ¿No les parece grave? No voy a naturalizar que esto ocurre por la historia que tiene el diario La Nación, porque los servicios de comunicación audiovisual no deberían amplificar discursos de odio. Los discursos de odio solo concluyen en violencias. No hay otro camino para el odio. Siempre concluye en violencias. Y son estos silencios, y son los avales, y son las amplificaciones, los que llevan a condensar pensamientos únicos, violentos y odiosos que terminan concluyendo en que el otro es una amenaza y por ende no debe existir. Lo único que llevan estas construcciones editoriales es a multiplicar las violencias en su aval de representación mediática. Falta de comprensión evidente de que una democracia se constituye de diversas formas, de distintas maneras de ver la vida y el mundo, y precisamente esto es lo que los incomoda. Por eso creo que es necesario seguir con atención estos discursos que se buscan instalar, los sentidos que se intentan consolidar para poder darle debate, para poder difundir otras maneras de pensar, siempre en la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Y como dice el tema de Fito Páez, que ahora va a empezar a cerrar los editoriales de este año, hay que salir al sol, porque hoy decidís un país. Este es el momento crucial. Conéctense de una vez, despiértense de una vez y amplifiquen estos discursos que contrarrestan los odiosos,
que buscan sedimentar consecuencias graves que terminan horadando las democracias. Hay que salir y hay que salir al sol. Estamos en todos lados. La 990.